Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Como siempre digo, conforme al uso horario que me ves, para mí es un placer enorme el poder estar acá y poderte transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo, ¿no? Si bien es cierto, si viene desde Facebook a YouTube, como siempre digo, un like o un comentario en cualquiera de las dos redes viene a ser muy importante para este servidor. Eh, Te diría que como todos los días es muy complicado para mí tener un topic o un tema del cual podamos hablar o charlar o pensar juntos en esto que considero que son reflexiones o que son pensamientos cotidianos, ¿no? Que son normales, que se pueden vivir en la vida cotidiana, pero intento torpemente hacer énfasis en estos pensamientos que no se desconocen, y no quiero insultar el entendimiento de los que me ven, sino que quiero abrir la mente o que aprendamos a pensar fuera de la caja juntos, ¿no? No simplemente yo. ¿Ok? Este, Te diría que en cierta ocasión o en un periodo de tiempo muy extendido, en el cual me tocó que trabajar lejos de la ciudad y de donde vivo ahora, o del pueblo natal donde nací y crecí. Recuerdo que fue en el Progreso Lloro. Si eres hondureño como tal o me ves desde cerca de mi lugar, conoces que el Progreso está, qué sé yo, una hora de San Pedro Sula, ¿no? O de Cofradía como tal. Este, Te diría que en aquel periodo de trabajo trabajaba para la empresa Energía Honduras y todos los días, por la mañana, antes de partir o antes de salir de nuestro trabajo, nosotros llegábamos a nuestro trabajo. En este caso este servidor llegaba y siempre había una charla, o se podría decir un tipo de meditación o un tipo de tiempo para pensar y reflexionar antes de salir a trabajar. Y recuerdo que todos los días era muy común, de lunes a viernes, estar entre las 7 y 7 y media con un ingeniero de seguridad, ya se hable de un varón o de una hembra, y siempre nos recalcaban 5 puntos muy importantes en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? O a la labor que íbamos a hacer día a día. Si bien es cierto, era algo que nosotros no íbamos a olvidar porque nos hacían hincapié siempre que teníamos que hacerlo. No obstante, yo creo que lo hacían con la intención de que si algo nos pasase ese día, iba a caer sobre nuestra responsabilidad, porque no ignorábamos aquel tipo de cosas. Y recuerdo que la ingeniera muy clara sostenía que esas eran las 5 reglas de oro en aquel trabajo, ¿no? Y no recuerdo más o menos cuáles son, pero voy a intentar a decirlas. Una era abrir, otra era bloquear, otra era, si no me equivoco, verificar. La cuarta creo que era, no me acuerdo, pero la quinta parece que era aterrizar, ¿no? Son como 5 metáforas que te puedo decir, o 5 ideas, o 5 pasos que teníamos que tomar de una manera sólida para efectuar bien el trabajo y no correr riesgos a la hora de tocar una línea eléctrica, ¿viste? O tocar cualquier tipo de cosas o cualquier tipo de componente electrónico, ¿no? Y en este caso nuestra vida no corría muchos riesgos y simplemente seguíamos estos 5 pasos que nos hacían hincapié todos los días, ¿no? Pero eso es como la base para decirte que se me ocurrió la idea de que así como hay 5 pasos para poder salvar nuestra vida en cuanto a trabajar en un proyecto eléctrico o siendo un electricista, también nosotros como personas tenemos 5 privilegios enormes, ¿no? Los cuales no notamos porque simplemente están con nosotros o son espontáneos, ¿no? En el día a día de nuestra vida, ¿no? No obstante, este día quisiera que pensáramos y reflexionáramos sobre esos 5 privilegios o esas 5 cosas que realmente creo que son muy importantes hacer hincapié o énfasis, porque nosotros las tenemos y no las tienen, o hay muchas personas que no las tienen o no las tienen en su complejidad o en su manera más plena.
y quienes la tenemos, que somos nosotros, porque considero que yo las tengo o que tú las puedes tener, ya que me puedes ver, ya que me puedes oír, ya que ya que puedes saborear, puedes oler y puedes, ¿qué te puedo decir? Tocar, ¿no? Por muy interesante o muy desinteresante que se vean este tipo de cosas, creo que nosotros damos por sentado que las tenemos, ¿no? Y creo que esos 5 privilegios de la vida, si se hiciera hincapié, como bien te decía al principio del video, como me hacían hincapié a mí todos los días, valga la redundancia, que nosotros les podríamos poner un mejor valor, ¿no? ¿Por qué un mejor valor? Porque solo la práctica de algo constante le da el valor a las cosas, no simplemente la naturaleza de las mismas. ¿Por qué? Porque inherentemente creo que todos podemos ver, todos podemos respirar, todos podemos tocar, podemos oler, podemos escuchar. Y tenemos esas 5 cosas que nos enseñaban como los 5 sentidos, ¿viste? Cuando estábamos muy jóvenes o estábamos en la escuela. Si no más recuerdo, me los mostraron cuando estaba en 3er grado. Que te puedo decir que a esta altura del partido han pasado 20 años después de eso. Y creo que no estaría mal pensar y reflexionar sobre este tipo de cosas porque son muy importantes en nuestro día a día, ¿no? Pero como no le hacemos hincapié o simplemente nos despertamos y abrimos los ojos, tenemos la capacidad de ver, podemos empezar a usar cualquiera de los 5 privilegios que yo denomino. Creo que como los tenemos ahí, o no hay ninguna razón por qué agradecer o por qué sentirse privilegiado o privilegiado, como se dice, para detener ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que si eres una persona medianamente joven o adulta, creo que tienes que entender que el verdadero interés o el verdadero énfasis en este caso no está en que reconozcas que tienes o que tenemos ese tipo de cosas, sino en darles el valor que realmente se merecen, ¿no? ¿Verdad? Porque tú puedes ver muy sencillo ver, tú puedes ver muy sencillo respirar, tú puedes ver muy sencillo escuchar, tú puedes ver muy sencillo hablar, por ejemplo, tú puedes ver muy sencillo tocar a alguien, ¿no? Saborear las cosas, por ejemplo. ¿Y por qué lo vemos muy sencillo? Porque es algo que funciona de una manera natural en nosotros. O lo tenemos, ¿no? Lo damos por sentado, ¿no? Entonces lo damos por sentado, perdón. Entonces, haciendo hincapié a ese tipo de cosas, dice acá, ver, escuchar, tocar, oler y saborear son privilegios que millones de personas no pueden experimentar plenamente. Pero tú me dices, ¿cómo es esto? Que hay personas que no pueden. Bueno, hay personas que no tienen el poder de poder saborear las cosas, ¿no? Porque tal vez tienen problemas en su boca, por ejemplo, ¿no? Ni digamos los que tienen problemas en un sistema respiratorio, no tienen el placer de poder oler o sentir lo que nosotros sentimos en cada olor que nos rodea, ¿no? Imagínate los que no tienen el tacto, ¿no? Que no tienen la capacidad de poder tocar o que pierden la sensibilidad de su cuerpo. No pueden sentir cuando alguien los está tocando o no pueden tocar a alguien y sentir por lo menos el calor de una piel. Y es muy importante ponerle valor a ese tipo de cosas. Ni digamos aquel que nace, por ejemplo, sin el don de poder escuchar. Escuchar para mí es un gran privilegio de la vida porque se nos regalan millones de sonidos en la naturaleza humana o en el mundo en general y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, sostengo que es muy importante escuchar música, ¿no? La música es algo que te puede reiniciar el alma y te puede cambiar los estados de ánimo muy constantemente, pero si no le damos el valor al escuchar, podríamos estar desperdiciando nuestros oídos y perdiendo el tiempo escuchando cosas que no valgan la pena, ¿no? Entonces hay que darle el valor necesario a ese tipo de cosas. Ni digamos ver. Ver creo que es simplemente un acto maravilloso, porque al final, investigando un poco o lucrándome un poco acerca de la vista, no son los ojos los que ven, sino que es el cerebro el que logra decodificar qué es lo que nosotros podemos ver. Entonces, el arte de ver no es algo que se tiene en la vista como tal, sino que es el cerebro el que crea registros y puede reconocer una infinidad de colores al mismo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo,
Si ves a mi espalda, hay muchos colores hermosos y tú crees que es la vista como tal que lo está haciendo, pero en realidad simplemente es como un lente para que el cerebro pueda dar enfoques y venderle a nuestra mente qué es lo que realmente se está viendo, ¿no? O lo que es lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Puedes investigar, puedes lucrar de más de eso y verás que así es como funciona, ¿no? Y que la vista es un sentido que está conectado directamente al cerebro y que por consiguiente es muy importante dar el valor necesario. Dice, la verdadera riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en reconocer las que ya tenemos. Creo que nosotros torpemente vagamos en la vida, ¿cómo te pudiera decir? Queriendo tener muchas cosas o muchas posesiones, ¿no? Cuando en realidad la verdadera o el verdadero significado que le puede dar a la vida es reconocer lo que ya tenemos. Y estos 5 privilegios creo que cada uno de nosotros ya lo posee, ¿no? Entonces, si no aprendemos a darles el valor necesario a estos 5 privilegios de los cuales este servidor está hablando, dudo mucho, fíjate lo que te digo, dudo mucho que le encontremos el sentido a la vida como tal. Por ahí, dices, perdamos el eje del asunto porque le demos el valor a otras cosas que pueden ser materia como tal y perdamos el valor o las cosas que realmente importan, que son o que tenemos en la vida, ¿no? Y estos 5 privilegios de los que estamos hablando o estos 5 sentidos que poseemos, creo que hay que darles el valor que realmente merecen, ¿no? No simplemente darlos por sentado porque estaríamos como te diría, siendo mal agradecidos con lo que se nos regala o lo que poseemos como tal, ¿no? Dice, la vista nos da la oportunidad de apreciar todo lo que nos rodea. Imagínate que tener la capacidad de ver o tener la capacidad de poder observar todo lo que nos rodea es un privilegio que no se puede dar por sentado, ¿no? O es algo que no se puede ignorar como tal, sino que es algo muy importante en nuestra vida, ¿no? Con la vista podemos aprender, podemos admirar y podemos descubrir todo lo que nos rodea. Es muy difícil tratar de ignorar ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Tenemos la capacidad de ese tipo de cosas y sin embargo desconocemos esto y desaprovechamos la capacidad de poder aprender con nuestros ojos, la capacidad de poder admirar con nuestros ojos o la capacidad de poder descubrir con nuestros ojos. Y eso está muy mal, ¿no? O al menos eso sostengo y creo, ¿no? Y deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes para poder aprender de este tipo de cosas, ¿no? Y darle el valor a la vista porque realmente lo merece, ¿no? No sé, cuidarla, ¿no? Descansar bien, por ejemplo, o usarla de la mejor manera, porque los ojos son la luz de nuestro cuerpo, ¿no? Por consiguiente, si los usamos de la mejor manera, vamos a cargar buenas cosas a nuestra vida, pero si los usamos de la manera mala, por consiguiente vamos a obtener cosas malas, ¿no? Entonces hay que ser muy sabio e inteligente y usar bien la vista, puesto que es un privilegio que a muchos no se les da, ¿no? ¿Verdad? Dice, los ojos solo ven lo que la mente está preparada para comprender. Lo que te hablaba anteriormente, los ojos son como un lente para que nuestro cerebro pueda resolver este tipo de cosas. Si nosotros no aprendemos a valorar nuestra vista o no le damos el entendimiento pleno a nuestra mente, rara vez podamos comprender el mundo o verlo desde otro punto de vista, ¿no? Va a ser muy difícil. Yo sostengo y creo ese tipo de cosas. No obstante, creo que la capacidad de poder desarrollar nuestra mente más allá de un entendimiento común nos va a ayudar a apreciar mejor lo que vemos, lo que admiramos y lo que podemos descubrir en cuanto alrededor o en cuanto se nos ofrezca día a día. Dice, escuchar una voz querida, la lluvia, la música o una palabra de aliento es un regalo cotidiano. Mira, yo te voy a ser sincero y te abro el corazón con esto. No creo, fíjate lo que te digo, que yo tengo otro momento maravilloso en la vida en el cual tenga la capacidad de estar tomando algo caliente mientras observo la lluvia caer y puedo escuchar la misma.
Entonces acá estoy usando 3 de esos 5 privilegios maravillosos. 1, el de saborear. 2, el de poder escuchar. Y 3, el de poder ver. Y me siento feliz y completo cuando pasan este tipo de cosas. Y soy agradecido, digo, tengo el poder de escuchar todavía. Puede que algún día mis oídos se molesten más y tengan que llover perros y gatos sobre el techo para que lo logre escuchar bien. Pero ahora que puedo escuchar claramente la lluvia o un rocío pleno mientras cae, creo que estoy muy agradecido, ¿no? Entonces hay que dar el valor al escuchar, ¿no? Que sería muy importante. Dice, escuchar la voz querida. Mira, si tenemos la capacidad de poder escuchar a aquellos que nos rodean, que nos aman, que nos dicen que nos quieren, que nos expresan buenas palabras de sentimiento, o a veces nos regañan, o a veces se molestan con nosotros, hay que apreciar ese tipo de cosas porque tenemos la capacidad. Puede que algún día nuestra madre nos diga que nos ama, o nuestro amigo cercano o nuestro familiar nos diga que nos ama como tal y no tengamos la capacidad de escucharnos. Entonces, mientras poseemos este tipo de cosas, hay que darle el valor necesario, ¿no? Escuchar es muy importante y es un privilegio muy enorme, ¿no? Entonces ya hay cosas para ser agradecido y hay menos cosas para ser desagradecido en esta vida que se nos da, ¿no? Dice, la mayoría de personas escucha para responder, pocas escuchan para comprender. Ya que tenemos la capacidad de escuchar, ¿por qué no nos preocupamos más por comprender lo que nos dice y no por tratar de responder inmediatamente? La ley de los 20 segundos te podría decir que si tomas 20 segundos antes de responder cada comentario o cada pregunta que se te haga, viene a ser muy importante para tu vida, ¿no? Porque sostener o estar en silencio por unos segundos para poder responder es muy importante, ¿no? Puesto que vas a tener mejor capacidad o mejores ideas para discernir y decir lo que tienes que decir de la mejor manera, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Aprender este tipo de cosas y cuesta mucho, pero recomiendo que tú las puedes hacer, ¿no? Así que dale el valor a ese tipo de cosas. No es algo que se pega de la noche a la mañana, sino que se tiene que aprender con el paso del tiempo. A este servidor le ha costado mucho, ¿no? No obstante, estoy acá queriendo aprender más de ello y poder te transmitir algo que considero que es muy importante para que pensemos y reflexionemos juntos el día de ahora, ¿no? Dice, el tacto nos recuerda que no estamos solos. Una caricia, un apretón de manos. Yo creo que sentir es algo que no tiene precio, ¿no? Yo creo que sentir una mejilla tibia o darle un beso a alguien, tener un tacto de poder hacerlo, es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces hay que valorar ese tipo de cosas. Una caricia, que alguien nos acaricie la mejilla, ¿viste? O que alguien nos rasque la cabeza, o qué sé yo, que nos acaricien los brazos, las piernas. Son cosas que no tienen precio. Y creo que el tacto es algo muy importante, ¿no? Hay que aprender a valorar también. No considero que lo tengamos en menor, porque si no sintiéramos qué pasa en nuestro cuerpo, creo que sería muy ineficiente nuestro cuerpo como tal. Entonces hay que darle el valor al tacto porque se lo merece, al igual que cualquier otro privilegio que se nos ha regalado, ¿no? A veces una mano extendida vale más que 1000 discursos. A veces que alguien te extienda la mano y te la dé y te la apriete y te vea a los ojos y sienta esa seguridad plena, vale más que cualquier cosa, ¿no? Vale más que cualquier, discurso, porque miles de sermones se pueden resolver con un apretón de manos y un abrazo sincero, ¿no? ¿Y eso qué nos lleva? Bueno, a sentir seguridad, ¿no? A que nos regalen confianza, a valer o dar el valor a las cosas que realmente importan. No creo, fíjate lo que te digo, que aquel que no tenga la capacidad de apretar una mano con seguridad o no tenga la capacidad de poder dar un abrazo o acariciar a quienes ama, esté viviendo la vida de la mejor manera, porque para vivir pleno se necesitan hacer cosas plenas y creo que el tacto nos ayuda a hacer cosas plenamente, ¿no? Buenas mientras estamos de este lado del sol, y recomiendo que lo hagamos con sinceridad, ¿no? Se podría decir con estoicismo, si se quiere, ¿no? O deliberándose de cualquier perturbación que nos rodea y siendo sinceros en el momento en el que estemos, ¿no? Regalando un abrazo, un apretón de mano, o que sea una caricia sincera cada vez que lo intentemos, ¿no?
Dice, los aromas tienen el poder de transportarnos en el tiempo. Esto es muy importante, la capacidad de poder oler es muy importante y esto es una gran verdad. Hay muchos aromas que me llevan a mi niñez o que me llevan a lugares o a sitios que quisiera volver siempre. El olor a leche, vistes, mientras sirve, por ejemplo. El olor a baleadas recién hechas, vistes, el olor a, ¿qué te puedo decir? A la lluvia mientras cae. Tantos olores que te puedas imaginar que nos recuerdan o nos transportan a momentos o a tiempos que vivimos y es muy lindo, es muy hermoso y creo que si no tuviera la capacidad de poder oler ese tipo de olores o no la tuviéramos fuera muy difícil, ¿no? Entender la vida ya cuando se está más adulto, porque al final no se extrañan el tiempo, no se extraña el tiempo, sino los lugares en los que estuvimos y creo que oler, tener esa capacidad de saborear los olores es muy importante. O un olor a un café, dices que no tiene precio, por ejemplo, para mí. Un olor a un buen guiso, ¿no? No tiene precio para mí. Me transporta en el tiempo, me hace recordar cuando mamá preparaba aquellos guisos hermosos con arroz y me hacen sentir nostalgia, ¿no? Y creo que sentir nostalgia es un sentimiento que me hace sentir vivo, ¿no? Y me hace sentir plenamente que sí, estoy haciendo las cosas bien, porque recordar es una parte de vivir. No digo que se tiene que vivir de recuerdos, pero es una parte maravillosa del tiempo que un día se vivió, ¿no? Y si no somos capaces de agradecer por ese tipo de detalles, creo que estamos ignorando ese privilegio enorme que tenemos de poder oler, ¿no? Por ejemplo, este servidor es un tipo que huele mucho a las personas, ¿no? Y cuando una persona anda muy aseada y muy higiénica, no digamos si es el privilegio de poder acercarse a una hembra que huela bien, por ejemplo, siendo varón, creo que es un privilegio muy enorme, ¿no? Y es algo que se me regala, estoy muy agradecido por ese tipo de cosas, ¿no? Y te recomiendo que lo hagas o que intentes ser agradecido porque tienes el privilegio de poder oler y eso no tiene precio, ¿no? No lo demos por sentado porque está ahí y simplemente funciona de una manera automática, no hay que darlo por sentado, sino que hay que ser agradecido por ese tipo de cosas. Dice, nada despierta más rápido un recuerdo que un aroma. De lo que estamos hablando, ¿no? No hay nada en el mundo que despierte más rápido un recuerdo que un aroma, porque cuando leemos algo nos transportamos en el tiempo y nos hace recordar que estamos vivos, ¿no? Y que si podemos vivir de un recuerdo, no como tal, pero sí en ese momento preciso podemos tener esa nostalgia o esa plenitud de que tuvimos buenos momentos en la vida, ¿no? Y que si estamos recordando algo porque se nos da el privilegio de poder oler, ya hay muchas maneras para poder ser agradecidos de este lado del sol, ¿no? Dice, cada sabor, dice, es una experiencia que enriquece nuestra existencia. Cada sabor que se nos da la oportunidad de poder palpar con nuestra boca es una experiencia que enriquece nuestra existencia. Por ejemplo, el primer día que probas una uva, te das cuenta que una uva es algo muy rico, ¿no? Muy jugoso, ¿no? El primer día que pruebas, por ejemplo, el pan de horno o hecho en casa, como las doñas lo hacen en los pueblos, te das cuenta que la vida tiene otro sabor para ellas, ¿no? Por ejemplo, o el día que te das cuenta de que puedes saborear una sopa marinera y te das cuenta que al mezclar muchos mariscos o cosas o peces, te das cuenta que la vida tiene un sabor distinto, ¿no? Y todas esas cosas creo que pasan en nuestra vida cotidiana y las damos por sentado y hay que ser agradecidos por ese tipo de cosas, ¿no? Perdón o una disculpa, como siempre dicen, ¿para qué? Porque soy muy enfático en esto, hago mucho hincapié en ser agradecido, pero puesto que estamos hablando de privilegios, es muy importante reconocer que cada uno de ellos no se tiene que dar por sentado y que se tiene que agradecer por eso que ya se tiene, ¿no? ¿Verdad? Dice, disfruta las pequeñas cosas porque algún día mirarás atrás y descubrirás que eran las grandes cosas. Creo que esos 5 privilegios o esos 5 sentidos de los que estamos hablando son pequeñas cosas y hay que agradecerlas y disfrutar de esas pequeñas cosas porque un día puede que miremos atrás y descubramos
que esas eran las grandes cosas, ¿no? No quisiera que algún día uno de nuestros 5 sentidos faltase y que quisiéramos tenerlo y ahora que no tenemos no somos agradecidos, pero entonces estaría mal, ¿no? Creo que hay que optar en pos de hacerlo de la mejor manera, ya que nos los tenemos, ¿no? ¿Verdad? Dice, lo que damos por sentado suele ser aquello que más deberíamos agradecer. Las cosas que funcionan automáticamente en nosotros o que nosotros no le ponemos la importancia son las de las cuales deberíamos estar más agradecidos, porque independientemente de lo pequeño, lo pueril que se vea, son las que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Porque para poder desarrollar mejores capacidades o crecer en la vida o ser mejor, vamos a necesitar esos 5 privilegios de los que te estoy hablando. No creo que se puedan lograr más cosas en la vida o que se pueda obtener mejores resultados sin tener ese tipo de cosas. Por eso recomiendo que si los tenemos hay que hacerlo mejor con lo que se tiene, ¿no? O disfrutar de lo pequeño que se nos regala, porque al final lo que damos por sentado viene a ser en la vida lo más importante, ¿no? Porque al final no está en cuántas cosas tenemos, sino en cuántas podemos disfrutar, ¿no? Y si no disfrutamos lo que tenemos en nuestro propio cuerpo, la capacidad de poder sentir, tocar, ver, saborear, oler, escuchar, no creo que seamos agradecidos por otras cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Está muy difícil, ¿no? Hay que empezar por lo pequeño para que por consiguiente podamos obtener lo grande, ¿no? Para concluir, la felicidad no es tener lo que deseas, sino apreciar lo que ya tienes. Nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, ¿no? Sino de apreciar, la felicidad no va a depender de lo que se desea, sino de apreciar lo que ya se tiene. Entonces, evitemos desear muchas cosas y pensemos más en lo que ya tenemos, ¿no? Que sería más importante, ¿ok? Te diría que hemos llegado al final de esta reflexión. Espero que hayas pensado y meditado con este servidor. Te agradezco por estar ahí. Te diría que te deseo lo mejor del mundo. Y te mando un beso y un abrazo a la distancia. Espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida. Así lo permitan. Gracias. Chao.